entrenando para la segunda sesión, aunque con otro analito, ¿ya? Si tienen dudas, me interrumpen, no hay ningún problema. Si se fijan acá, en esta imagen, está un poco borroso, tenemos en el eje de la variable dependiente la señal de absorbancia y en la variable independiente la longitud de onda. Entonces, este es un barrido espectral entre el espectro ultravioleta y parte del espectro visible, recordando que el límite más o menos está por donde estoy marcando. Entonces, la misma especie química puede tener un comportamiento ligeramente diferente de acuerdo al disolvente que se use o por el efecto del pH, es decir, que cambiemos el pH y, como en el ejemplo, ¿no? De 4,4 menor a 3,1. Entonces, esta molécula a un pH de 4,4 o menor a 4,4 absorbe bien a 460 nanómetros. La misma molécula a pH menor a 3,1, por ejemplo, puede sufrir un proceso de ionización o reconformación de su estructura, sin reaccionar propiamente, pero sí hay una modificación. Entonces la longitud de onda de trabajo, por lo menos donde se muestra más activo, ya es 500 nanómetros. Entonces, cuando hay este tipo de modificaciones por efecto del disolvente, aunque se mantenga la misma concentración del analito, se dice que hay un efecto ovatocrómico cuando va en este sentido el desplazamiento o efecto ipsocrómico, ¿ya? Pero si además influye en la absorbancia, es decir, aumenta la absorbancia, se dice que además hay un efecto hipercrómico y se dice un efecto hipocrómico. ¿Listo? Una molécula no absorbe en una sola región, probablemente pueda absorber hasta 2 o 3 sectores del espectrograma. En este caso, esta molécula absorbe perfectamente en una sección del espectrograma, pero hay una señal adicional aproximadamente a 270 nanómetros, que también puede usarse para trabajar, pero en este caso se observa que es la mayor longitud de onda. Ya. Entonces, de igual manera vemos en esta otra imagen donde nos muestra la molécula que tiene sus cromóforos, especialmente representados por estos grupos aromáticos, que le dan la característica de ser más bien una solución coloreal. Y el barrido espectral se constituye en la herramienta que nos va a permitir determinar en qué parte del espectro, o visible o ultravioleta, o entre el visible y el ultravioleta, esa molécula absorbe más energía. En este caso nos está indicando que es aproximadamente a 630, 640 nanómetros, que es el máximo pico, mostrándonos además un nombre, que sería esta sección cuando está inmediatamente al lado o adyacente a la molécula. Ya. Entonces, para eso sirve el espectrograma, para poder encontrar a qué longitud de onda podemos detectar mejor a esa molécula. Ya. Y eso es lo que estamos haciendo desde la primera práctica de manejo del espectrofotómetro y la segunda y tercera, ¿no? Entonces, tenemos en este otro costado el azul creciente brillante, la longitud de onda que tenían que ir midiendo, por otros de 5 en 5, otros de 10 en 10 nanómetros, o de 1 en 1, y los que han hecho el espectrofotómetro directamente ya tenían la gráfica. Ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacíamos? O deberían haber trabajado, ¿no? Vamos a graficar rápidamente esto. Entonces, la serie de datos entre longitud de onda y absorbancia que tenían, vamos a obtener un gráfico, por ejemplo este y seguramente
les ha salido algo así, especialmente a las personas o a los grupos que han trabajado en un fotocolorimetro. Les lanzaba los datos unidad por unidad o medida por medida. Entonces, cuando estábamos trabajando, teníamos que ir colocando, ya para presentar el informe, acá la identificación correspondiente. Hemos quedado con sus compañeros, incluso de los grupos, de que intentemos avanzar esta parte del informe para que quede comprendido. ¿Ya? Ese sería el eje. Y en el otro costado tendríamos la señal, que en este caso era absorbancia. ¿No? Las absorbancias en este otro costado. Ya, longitud de onda y absorbancia. Y lo que nos toca ahora es identificar dónde absorbe mejor esta molécula. Y es justamente acá, donde estoy marcando. ¿No? Ahí. Esa es la mejor longitud de onda. Entonces, en nuestro gráfico vamos buscando que ese valor es aproximadamente 625 en mi ejemplo. ¿Ya? Este es el más alto. Entonces, si hago gráfico, busco en la tabla experimental y obviamente es el valor más alto, y en transmitancia va a ser el valor más bajito, ¿no? Se han dado su tiempo para revisar su cuaderno y o comparar de acuerdo a sus datos experimentales hasta donde ya tienen esto avanzado. En cambio, cuando graficamos por unidades de transmitancia que también han obtenido, el gráfico seguramente les sale así. Lo voy a hacer a mano alzada, ¿ya? Algo así. Ya, al revés. Pueden graficar en el mismo sitio, en este caso el eje que vamos a tener acá, ¿no? Va a ser de transmitancia. Acá estaría la transmitancia. Al revés, ¿no? Ahí. Absorbancia versus longitud de onda o transmitancia versus longitud de onda. En este caso, tendríamos este sector, lo vamos a marcar con otro color, por ejemplo, celeste, ¿ya? La mejor longitud de onda. Entonces, cuando graficas contra transmitancia, la longitud de onda es el válido, y el valor más bajo en la transmitancia donde absorbe mejor.
o donde podemos trabajar. Y cuando graficamos absorbancia de su longitud de onda será el pico más o la señal más alta. Y esa gráfica por separado o junto, mejor si es por separado en su caso, les hemos pedido que trabajen, porque acá ustedes ya tenían el dato de transmitancia, ¿cierto? Que también lo hemos practicado en clase. Todo esto ya lo tenían ustedes en dato, la cosa era solamente graficar. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá para poder ir avanzando. Esto es lo que corresponde al barrido espectral, que es la primera parte. Entonces, como no hay ninguna pregunta, vamos a ir avanzando. Entonces, la solución madre que se había utilizado para hacer este barrido espectral era el azul creciente brillante. Y en el frasco tenía una etiqueta que decía que tenía una concentración 1 gramo por cada 100 ml. ¿Ya? Estaba así. 1 gramo por cada 100 ml. Este es el dato que tenemos que tomar en cuenta para poder trabajar un ejercicio que se les ha pedido que realicen. En este caso, tomamos este valor, ¿ya? Y estaría esto en el frasco, ¿no? Inicial. Vamos a intentar usar uno de estos gráficos, el azul creciente brillante, ¿ya? A partir de esta solución, se ha preparado otra dilución, como su nombre lo indica, más diluido, porque esto era muy concentrado, pero se ha llevado de la primera solución, ya, que sería de acá, 0,7 ml. Es un ejemplo, para otros grupos puede haber sido diferente. Y el volumen total al que se ha aforado, creo que era 50 ml. Pues nosotros necesitamos conocer cuál es la concentración de esta nueva dilución, para que con ese dato podamos trabajar el coeficiente de absortividad. ¿Listo? No, ni siquiera era 0,7 ml. Hoy justamente con uno de sus contenedores hacíamos 50 microlitros. Algo así. ¿Ya? Pero ustedes tienen el dato. Entonces, utilizamos acá esta herramienta que relaciona o iguala de una manera sencilla cómo diluimos a partir de una concentración inicial de este analito para obtener una segunda concentración más diluida, ¿ya? Y claramente tenemos los siguientes datos. En la concentración 1 está 1 gramo de la especie química sobre 100 ml. Esa es la concentración inicial. Y el volumen, ¿no? Es 50 microlitros. 50 microlitros es prácticamente una gota. Eso equivale a 0,05 ml. 50 microlitros. Entonces ya tendríamos esta primera parte de la
expresión. Nos faltaría esta segunda parte que lo vamos a pintar de azul. Igual, esto sería a la concentración. Disculpen. A la concentración, ¿no? Multiplicado por el volumen. El volumen es algo que conocemos, está escrito allá, dice 50 unidades. Entonces, en la práctica tenemos este valor de la concentración, lo que vamos a trabajar. La concentración. Despejamos la concentración y esto va a ser igual, ¿no?, a la concentración, que sería 1 gramo por ciento al final, multiplicado por 0,05. ¿Ya? 1 por 0,05, damos paréntesis, dividido entre 50. Entonces, la concentración sería 0,001 gramos por ciento. Eso se mantiene porque solamente ml con ml es el mismo. Y es incómodo manejar estas unidades en gramos, o lo pueden conservar, ¿ya? Entonces vamos a marcar acá, esta es la concentración que corresponde a esta solución. Pues la duda ya está resuelta y esa había sido su concentración. Consulto, ¿tienen alguna duda? Por favor, si no hablan, voy a pensar que se fueron. Son 47 de los 74 matriculados. ¿Alguna duda, jóvenes, señoritas? No, doctora. No, doctora. No, doctora.
Doctora, tiene el micrófono apagado. Ahora sí. Ya, les decía que tenemos el ejercicio para obtener el coeficiente de absortividad molar y el coeficiente de absortividad. ¿No? Tenemos que allá tarea 1 y tarea 2 para que no sea tan aburrido. El color. Vamos a poner el color así. ¿Ya? Entonces son dos tareas. Tengo todos los datos para obtener. Entonces, la ley de Lambert-Eaton dice que la absorbancia es igual al coeficiente de absortividad multiplicado por el paso óptico y multiplicado por la concentración. O también nos dice que es igual a la absorbancia, que sería la señal, el coeficiente de absortividad, el paso óptico y la concentración. Entonces lo que tengo que ver es qué datos tengo, ¿ya? ¿Qué datos? ¿Con qué datos cuento? ¿Ya? Y vamos a anotar. Bueno, tenemos la absorbancia, luego tenemos la concentración, tenemos el paso óptico. La absorbancia, ¿cuál sería? Es la señal más alta. La concentración, ¿cuál sería? La encontrada, la dilución para realizar el barrido espectral. Ahí está. El paso óptico es la distancia de paso de luz usado con la cubierta. Entonces, conocido. Entonces, estos tres aspectos son conocidos. A conocido, B conocido, C conocido. Lo mismo acá. Entonces, vamos a obtener el valor usando esta concentración. Para no perder. Ya, la concentración. Despejamos y nos queda A, va a ser igual a la señal dividido entre el paso óptico por la concentración. Y sacamos o obtenemos el dato. La absorbancia sería esta, dividido, el paso óptico es 1 centímetro, no se ha variado. Entonces, simplemente usamos la concentración 0.00, que está ahí arriba, marcado en azul. Y este sería nuestro valor. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Alguien ha salido? Ah, ya, dice que sí. ¿Ya? Ese sería el valor. ¿En qué unidades estaría?
este dato. Este sería A igual. Ya, ahí está. Este sería mi valor. Coeficiente de absortividad. Este ya estaría. Unidades. Ay, unidades. Sería centímetros a la -1 multiplicado ¿por qué más? ¿Cuáles serían las unidades? A ver, alguien levanta el micrófono y me indica. Gramos por ciento a la -1, así tal cual. Ahora nos toca obtener el coeficiente de absortividad molar. ¿Ya? Ya les había indicado que se puede usar el peso molecular directamente o hacer la conversión. Entonces, para obtener el coeficiente de absortividad molar, usamos el peso molecular. Entonces, como ya avanzaron un poco en su informe varios estudiantes, me dicen, ¿cuál es el peso molecular del azúcar brillante? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa, jóvenes, señoritas? Ya son las 46. ¿Cuánto pesa el azul brillante? Peso molecular. Dicten. Es 792,85 gramos mol. Muchas gracias. Por fin alguien ha participado. Ya, entonces estas serían sus unidades y vamos avanzando. Tenemos 0,001 gramos en 100 ml. ¿Ya? Y tenemos que pasar a una concentración molar. ¿Cuánto me dijo? 700. Bueno, con la... 792,85. Muchas gracias. Gramos. Y esto hace un mol. Como que estamos hablando del azúcar brillante, un mol de azúcar brillante. Y 1000 ml nos permite entender que tenemos en un litro. ¿Está? Igual, eso da igual. Gramos
de azul 3 brillante. Vamos a eliminar con gramos del azul 3 brillante, pero de su peso molecular. Y el volumen con el mol, digo, con este otro volumen, en medio con el medio. Y nos va a quedar mol sobre litro, las unidades. Mol sobre litro. ¿Cuánto sale esta operación? Doctora, a mí me sale 1,26 por 10 elevado a la menos 5. Ya. ¿Cuánto les sale a los demás? Confirmen. Sí, Vale. sale lo mismo. Ya. Entonces vamos a... ¿Así? ¿Está bien? Sí, doctora. Perfecto. Ya si alguien habla, por lo menos uno se anima. Ah, bueno, están entendiendo. Pero si nadie habla, él solo. Ya. Entonces hemos obtenido solamente el peso molecular. Ya. Ahora vamos a calcular cuál es el coeficiente de absortividad. Entonces el coeficiente de absortividad va a ser igual a la señal dividido entre el paso óptico multiplicado por la concentración. Igual, ¿no? Este era para el coeficiente de absortividad. No. ¿Dónde estás? Acá, ¿no? Y este va a ser para obtener el coeficiente de absortividad molar. ¿Ya? Bueno, reemplazamos. Esto va a ser igual a la absorbancia. Seguimos usando la misma. Tenemos entre 3 dividido entre el paso óptico es 1 por la concentración. Ya no usamos la concentración, el porcentaje, sino la concentración molar que acabamos de calcular. Y nos sale esto, que sería en unidades centímetros a la menos 1 multiplicado por litros y mol a la menos 1. Entonces hemos terminado esta parte del resultado. ¿Ya? Tenemos estos resultados del coeficiente de absortividad y el coeficiente de absortividad molar. ¿Todo bien hasta acá? Sí, doctora. Ya, alguien que se hubiera perdido, somos 45, ya se fue alguien. Doctora, Sí, solo un poco me he perdido en la parte donde se ha conseguido el peso molecular. ya. Mm, Este peso molecular que su compañera gentilmente nos ha dictado, que estoy marcando en rojo, lo ha sacado de algún lugar de la web o de algún libro que tenía, de alguna tabla que tenía. ¿Ya? Y nos ha dictado. Entonces, un mol de esta molécula, este es el azul 3 brillante, tiene un peso molecular de 792.85 gramos mol, 792.85 gramos mol. Ustedes tenían que buscar, les dije, ¿no? Busquen el peso molecular, busquen la fórmula, ya, y ya eso es su trabajo. Entonces, con esto obtienen el dato. Esa era la pregunta. sí, doctora. Gracias, Ya. doctora.
Ya, entonces colocamos de esta manera a conveniencia para llegar a la concentración molar. Listo, entonces una vez hemos concluido, vamos a pasar a la siguiente etapa, ¿ya? Entonces rápidamente, barrido espectral significa seleccionar la longitud de onda donde mejor absorbe, donde mejor actividad muestra la molécula. Y donde mejor actividad muestra, ya, nos señala una mejor absorbancia, una mejor señal o la más alta. Y con ese dato, conociendo la concentración del analito que estamos estudiando, porque esto es conocido, no es desconocido, ya, podemos hallar los coeficientes de absortividad. ¿Qué es al final un coeficiente de absortividad? Es una constante de proporcionalidad. Podemos usar de la especie química para poderlo reconocer. Este valor le da su identidad a la molécula como constante de proporcionalidad con dos condiciones, siempre y cuando conozcamos la concentración y siempre y cuando la podemos usar a la misma longitud de onda. En esas condiciones, la constante de proporcionalidad se puede usar prácticamente como moneda de cambio, es decir, para hacer las conversiones correspondientes, ¿ya? Y para la identidad misma de la molécula, siempre y cuando cumplamos con esas condiciones. Listo. Ahora sí pasamos a la siguiente etapa, la curva de calibración. El objetivo 2, tanto de la primera como la segunda práctica, decía, construyan la curva de calibración. Ya. La pregunta será, ¿para qué construir la curva de calibración? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Por qué construimos una curva de calibración? Ya, entonces la curva de calibración se construye con una finalidad, ¿no? Entonces vamos a usar la palabra para determinar el margen de concentraciones donde se muestre proporcionalidad, linealidad, cuando se leen las concentraciones del analito en el instrumento. ¿No? Cualquiera sea este instrumento analítico, porque esto se aplica a todo, ¿ya? Entonces, uno no sabe hasta dónde su instrumento puede lograr distinguir la señal mientras cambia la concentración, ¿no? Pero hoy en día sabemos cómo más bien determinar, y mucho depende si estamos trabajando con un espectrómetro, un colorimetro o un espectrofotómetro, que te puede dar mayores ventajas o menores ventajas. Hola. Hola. Están escuchando más bien. Ya. Esa es la razón. Por lo tanto, hay una condición, cómo vamos a construir o con qué vamos a construir. Entonces,
se debe usar soluciones patrón. Ya. Les podemos llamar también tal vez muestras patrón o materiales de referencia. Ya. La segunda condición, diferentes concentraciones. La tercera condición, muchos niveles de dilución, pero equidistantes. ¿A qué se referirá él? Cuando decimos diferentes concentraciones y equidistantes. Les doy un ejemplo. Digamos que tengo mi concentración, digamos 45 ppm. De lógica, para que sea equidistante, tal vez podría usar 55, 65, 75. Ya, habría una equidistancia entre 45, 55, 65. Pero ¿qué tal si coloco 1, de pronto coloco 10, y luego, digamos, 21? No, pues siguen relacionados. Un 7, 21, aquí 24, digamos, ¿no? No hay una distancia numérica entre 1, 7, 7, 24 que nos muestre proporcionalidad. ¿Ya? Entonces, escogemos esas condiciones, soluciones patrón y que sean equidistantes. ¿Ya? Esa es la condición. Y que estén completamente solubilizados. La solución patrón, por lo tanto, nos está indicando que tenemos una concentración conocida. Por eso ustedes calculan, les digo, a ver cuál es la concentración, vamos a ir anotando para que podamos ir realizando la lectura cotidiana. Ya. Bueno, entonces, utilizamos una solución blanco, utilizamos el analito que está disuelto en el disolvente, que para nosotros va a ser el blanco, y con él preparamos diferentes diluciones de un nivel, de 2 niveles, de 3 niveles, de 4. Ya. De un nivel para una curva de calibración no sirve. De 2 niveles tampoco. 3 niveles es básico. 5 niveles es bueno. Y 8 niveles es pues el esperado. Ya, aunque representa más gasto de reactivo. Entonces nos acomodamos al menos en 5 niveles. Con una repetición, como se ve en esta hilera de tubos, no es aconsejable. Ya tendrían que estar en una etapa ya validada ya tendría que estar validado el método como para que se animen a hacer con una sola repetición. Entonces, se recomienda trabajar con 2 hasta 3 repeticiones de preferencia. Ya, por eso una cosa era que practiques. Entonces, blanco, analito, es decir, la especie química que queremos colocar en prueba, y las disoluciones en tubos blancos pequeños. Lo primero que hacemos es leer el blanco. Número de veces que leas 5 mínimo, y puedes leer hasta 10 veces, ¿no? Y se copian las señales. Lo ideal para solución blanco es que se repita la lectura, porque no hay analito, entonces debería repetirse. Sin embargo, estamos con instrumentos, entonces puede tener cierta variación. Estamos también con una solución, que según cómo hemos preparado, es estable. No debería cambiar, no debería haber reacción. Para controlar lo que acabo de decirles, se realizan las lecturas, se saca el promedio, ¿ya? El valor promedio de esas lecturas.
Luego se obtiene la desviación estándar para la muestra. En este caso solamente son 6. Esa sería la desviación estándar. Y con estos dos datos obtenemos el coeficiente de variación porcentual, dividiendo la desviación estándar entre el promedio. ¿Qué nos está indicando? La dispersión de estos datos, ¿ya? Respecto del promedio, en este caso, tomando en cuenta las 6 lecturas. Lo ideal es decir que si es 0,85, debería terminar con 0,85, es decir, todo debería ser 0,085. Este dato del coeficiente de variación, por ejemplo, nos está indicando, no vale la pena colocar tantos decimales más que, por ejemplo, así, ya. Significa que de 100, prácticamente el 99.1%, 100, vamos a ver, menos 99.02% de los datos, en este caso de 1 a 6 datos, si ese es el 100%, 99.02% se repite. De las veces que se lee, se repite la lectura. Conclusión, precisión. ¿Listo? Eso es. Pero digamos que voy a cambiar acá el dato a propósito, no se me duerman, 0,045, digamos. Y acá le vamos a poner 0,200. Fíjense, la desviación estándar tiene mayor dispersión y el coeficiente de variación alcanza al 53%. ¿Qué significa? 46% de los datos leídos, si fuera 100, no repite, o digo, se repite el valor, por lo tanto no hay precisión. No hay esa concordancia entre los datos esperados. Entonces no puedes seguir adelante. Significa que tu blanco es inestable, no lo has filtrado, tiene partículas de insistencia, muchas cosas. O está reaccionando algo ahí adentro y que te da esas lecturas. O que has colocado las cubetas con tus dedos sucios, has manchado, o has colocado al revés, estás con las ranuras frente a la ventana, pues tienes variación. Entonces tienes que estar con los ojos atentos con tus datos, ¿ya? Y si te das cuenta, en el momento dado, limpias pues, la cubeta, ubicas el lugar porque estás equivocado, no sé, ¿no? Entonces, esa es la situación. ¿Alguna pregunta acá? Nada. Con esos datos, ya, vamos a trabajar los límites de detección y cuantificación. Esos dos datos son muy importantes, el límite de detección y el límite de cuantificación. ¿Ya? ¿Qué significa? Es decir, hasta dónde alcanza el ruido generado por el blanco, independientemente de que haga cero, ¿ya? Es decir, presiones a otro cero. Y por lo tanto, desde qué señal ese analito se detecta y puede cuantificarse. Entonces, uno de los métodos que se utiliza es este, el límite de detección, ¿ya? Límite de detección va a ser igual al promedio
el blanco más 3 multiplicado por la desviación estándar del blanco. 3 veces multiplicado por la desviación estándar del blanco. Y el límite de cuantificación va a ser igual al promedio de lecturas del blanco más, nos alejamos 3 veces la desviación estándar del blanco. Acá lo mismo. Esto hemos hecho en clase, pero vale la pena que lo vayan recordando. Entonces tenemos todos los datos. Fíjense, tenemos el promedio, que lo vamos a pintar de otro color, para que nos ubiquemos, promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y podemos calcular acá. ¿Ya? Entonces el límite de detección va a ser igual al promedio, más, dice, abrimos paréntesis, abrimos paréntesis, multiplicamos 3 por la desviación estándar del blanco y ya está. Este sería el límite de detección. Ya, ese sería el valor. Lo vamos a pintar para no perder. Y esto está en unidades de absorbancia, por si acaso, porque hemos trabajado con las absorbancias. Lo mismo acá, el límite de cuantificación va a ser igual a este resultado. Abrimos paréntesis, digo igual, abrimos paréntesis. El promedio más 10 multiplicado por la desviación estándar del blanco y tenemos el dato. Y este sería el segundo. Pero está en unidades de absorbancia. Absorbancia a la longitud de onda, obviamente, que ya eligieron. Lo mismo que eso sería. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, estas lecturas nos indican la estabilidad del blanco, tipo del blanco, nos indican también la precisión con las que estás realizando las lecturas en tanto el blanco sea estable. Está indicando también que tu instrumento responde a la estabilidad del blanco. O sea, si el blanco es estable, el instrumento tiene que responder como tal. Porque si cambia por efecto del instrumento la lectura del blanco, entonces el instrumento estaría descalibrado. Así, no hay instrumento descalibrado. ¿Ya? No estaría ajustado. ¿Listo? Bueno, eso para esta parte. ¿Preguntas? Ya estamos relacionándonos con la curva de probabilidad. Doctor, una pregunta. Para que nuestros datos de trabajo tengan validez, ¿hasta qué coeficiente de variación es aceptable? 2%. ¿Saben de qué depende? Del instrumento analítico. En este caso estamos con el espectrofotómetro, debería ser 2%, siendo ajustado. Gracias, doctor. Ya. Bueno, ahora continuamos. Fíjense que les dije, ¿no? El blanco, ya sabemos cómo se comporta. El analito en el barrido espectral. Pero ahora queremos saber hasta qué concentraciones más altas y bajas podemos detectar a través de las diluciones que nos van a permitir experimentalmente obtener ese dato. Entonces acá abajo
les hemos puesto ese ejercicio que ustedes ya tienen en su cuaderno. Ya lo tienen. Ya cambiamos de chip, y es las 10, pero vamos a terminar. Aguanten. Tienen los niveles de concentración. Saben, en la pizarra yo fui empezando de 1, 2, 3. ¿Cómo ordenamos? Y algunos han puesto al revés, porque más o menos voy a entender seguramente eso. Pero en este caso, vamos, ¿no? Nivel va a significar o representa las diluciones, los cambios de concentración que estamos realizando. En este caso son 8. Uno va a ser para la menor concentración y el otro para la mayor concentración. ¿Ya? Dice que tenemos desde 0,25 ppm hasta 2 ppm. ¿Ya? Es decir, esta solución. Y están representados por triplicado las concentraciones, como han hecho experimentalmente. Entonces, como hemos escogido una longitud de onda en el barrido espectral, sea del azul crecido o la riboflavina, que hemos practicado esta semana, ya tenemos esta longitud de onda. Por ejemplo, a ustedes deben tener sus datos experimentales. Entonces, programo a esa longitud de onda, ¿ya? Programamos o definimos, esa sería tal vez la palabra más correcta, las condiciones de la lectura de las diluciones. En el instrumento vamos condicionando longitud de onda, niveles y repeticiones. Clave el barrido espectral para saber a qué longitud de onda puedo leer. Y leer, vamos leyendo así, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3 y ordeno. ¿Qué tenían que hacer? De los 3, sacar el promedio. ¿Ya? Expandimos esto para que afecte a todos y lo dejamos con 3 decimales después de la coma. Este es el promedio de las 3 lecturas. ¿Ya? Luego, ¿qué teníamos que hacer? Sacar la desviación estándar. Desviación estándar para la muestra de los 3 nada más. Cerramos paréntesis y expandimos. Ya, esa sería la desviación estándar. Y obtener el coeficiente de variación, que sería dividido entre el promedio por 100. Y marco acá. Como es porcentual, basta que tenga un decimal y marcamos aquí. ¿Quién me dice? Hemos indicado que la desviación estándar es un indicador de dispersión y el promedio justamente busca el punto central entre las lecturas, que son 3 repeticiones. Entonces, obtenemos el coeficiente de variación porcentual. Su nombre lo dice, cuánto varía. El primero dice que varía en la lectura en 13%. Y 13 es un valor alto. ¿Qué te está diciendo? Que no hay precisión. No hay precisión a esas lecturas de señales muy bajitas. No hay precisión. Por acá arriba también la precisión, ¿ya? Si bien no es terrible, como ya preguntó su compañera, 3, 4, 5%, incluso estadísticamente podemos demostrar tal vez que entran los datos, ¿ya? Tienen su importancia analizar la conveniencia de este dato. ¿Sí? ¿Qué más te está diciendo? Que tu habilidad para el pipeteo, ¿ya?
está todavía débil, tienes todavía esta debilidad, entonces debes entrenar. Pero como no hay una sola persona, sino varios, ha habido un factor de recurso humano que ha involucrado estas lecturas. Probablemente si uno hace todo una sola persona, entonces le echamos la culpa a una sola persona y sabemos que tiene que entrenar, ¿ya? En este caso, no nos queda otra porque no tenemos gente cantidad de materiales para que cada quien realice las ilusiones. Entonces decimos, el grupo ha fallado. El grupo tiene que practicar pipeteo, el grupo tiene que ubicarse en las mediciones, el grupo tiene que ubicarse en la definición, en las pipetas de vidrio, ubicarse perfectamente cuándo es 0,1, cuándo es 0,5, cuándo es 1 ml, cómo están las divisiones de la pipeta. Y cuando hemos manejado la micropipeta es la posición, ¿no? Vertical, completamente vertical para tomar una medida y no falló. ¿Ya? Cuando no hay precisión, ¿ya? En este ejercicio ideal, los demás datos que están al centro, que estoy marcando con un poquito de rosa o naranja, nos dice que hay completa precisión, o sea, que lo que perfecto. ¿Ya? Tengo otro ejemplo acá. Vamos a hacerlo rápidamente. El promedio. ¿Ya? La desviación estándar. Esto es lo hermoso de Excel. Pero sin repetir nada más, sino tienen que saber obtener este valor de desviación estándar entre promedio. Por 100. Con calculadora nos tardamos errores en la clase. Ya. Ahí está. Hemos dicho que esto no interesa que esté con varios datos, no tiene mayor peso. Ya, ahí está. Coeficiente de variación, miren, cosas terribles. Acá, terrible, 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 ¿no? Entonces, con una de sus compañeras decía, entonces, ¿me puedo quedar con los datos que están bien? No, porque fíjense, acá en este ejercicio, en los extremos, abajo, a menor concentración, arriba, en mayor concentración, todavía podemos disculpar al operador porque extrañamente el centro está perfecto. Entonces, ¿qué diría? Que hay un error automático. Es el instrumento y la cantidad de analito. En este caso, por muy poca cantidad de analito, prácticamente la lectura se confunde con el blanco, entonces es imposible que ya mantenga estabilidad. Y en la parte superior hay saturación por mucha concentración del analito, entonces el error fotométrico, además por efecto del instrumento, incrementa. Ya, listo, disculpado el operador porque es pero en este caso no, definitivamente es el operador o los operadores que han fallado. O sea, mucha imprecisión, un desastre. ¿Cómo me doy cuenta si yo me fijo en los datos? Acá es 007, 08, 009. En este que es altísimo. 0123, 0203, 0133. Ya. Y hoy a una de sus compañeros le digo, no estarán trucando los datos. Ya, no estoy trucando los datos. Más le va. Porque el chanchullero puede trucar todo, ¿no? Lo que pasa es que si no ajustamos, si no somos exquisitos, digamos, en estos detalles, la determinación de la concentración en las muestras va a ser completamente desconfiable. ¿Ya? Bueno, hasta acá no hay, creo, preguntas. Continuaré. Doctora, La escucho. buenas noches, Buenas doctora. noches. Solo para despejar una duda, cuando el coeficiente de variación me salga más de 2, entonces digo que no hay precisión, ¿verdad? Sí, si somos exquisitos. Le cuento que depende, ¿no? Hay evaluaciones
en los que estadísticamente podemos demostrar que con 5% es posible trabajar, ya, hasta 5, pero 2 es definitivamente un trabajo exquisito que se espera, ¿no? Para una persona, en este caso en especial, debería lograr ese nivel. Gracias a usted. Ya. Bueno, eso es. Ya. Esto es porcentual. Hola, hola. Ah, está bien. Ya, ahora sí, continuamos. ¿Qué hacemos con estos datos? Graficamos, ¿ya? Entonces, vamos a graficar absorbancia versus concentración. Nos vamos a todos los gráficos, siempre escogen X, Y. Y les sale así, más o menos. Se puede haber cambiado. Ah, acá hay un error. Esto sería 0.25. Está mal, ¿no? Esto es 0.025, 0.05. Ahora sí, yo me equivoqué en el typeo. Ya. Entonces, este es un gráfico con una concentración, ¿verdad? Entonces le vamos a dar el formato. Acá estaría la señal, la absorbancia. Colocan la longitud de onda de trabajo. Los ciclistas deben estar viendo fútbol. Fútbol. Y acá, ¿dónde estamos? La concentración, ¿esto está en qué? ¿En ppm? Ay, sí, está en ppm. En mi ejemplo está en ppm, ¿ya? No es la ppm. ppm significa miligramos slash litros, ¿ya? Ahí. Entonces, ¿qué les estoy pidiendo? Que ustedes siempre coloquen las unidades que representan a cada eje, sea la dependiente o sea la independiente. Siempre. Si van a imprimir esto, pues tendrán que hacer el recorte completo, ¿ya? Pero es de uno, ¿ya? ¿Y qué tal si voy adicionando los demás? Entonces seleccionamos dato, agregar, valor de X, valor de Y, y ese sería el segundo. Y sigo sumando. Agregar, valor de X, que es la repetición, valor de Y, que es la tercera repetición, aceptar. Ya, así estarían más o menos mis datos. En la computadora ya han visto cómo se dispersan los datos. Este es el ideal, ¿no? Bueno, entonces ahí está. Pero puedo sacar la línea de tendencia. Entonces voy a sumar el promedio. Voy a agregar el promedio, la concentración. Estoy haciendo parte por parte. Hay momentos en que podemos reducir algunas cosas. Aceptar. Ya. Están todos, absolutamente todos. Entonces voy a escoger el promedio
botón derecho, agregar línea de tendencia. Vamos a presentar la ecuación y no voy a obligar a pasar por C, queremos ver si luego lo hacemos. ¿Listo? Entonces ya tengo mi ecuación. Fíjense, R es igual a 0,9764, la pendiente y la ordenada en el aviso. ¿Sí? No es perfecto, porque notamos que en la línea de tendencia, ahora vamos a pintarle otro color, este que se llama, ¿ya? O el naranja que se nota acá, hay un desvío por efecto de esta última, por este último dato. Entonces tendríamos que probablemente eliminar. Uno va tomando esa decisión y utiliza dos metodologías, como habíamos visto en clase, una de ellas. ¿Ya? Entonces voy a colocar este gráfico por acá. Por ahí más chiquito. Y vamos a intentar hacer lo mismo acá, pero con los datos que están mal. Ya. En este caso, fíjense, 0,98, wow. Este era el errado. Ya. Es mejor que el otro. Pero una tendencia, ¿no? De concavidad en la ecuación. Y en la línea de tendencia hay varios datos que están por debajo de él en las repeticiones. Sin embargo, esta recta que parece bonita está llena de imprecisiones, que lo hace desconfiable, ¿no? Y en ese caso el comportamiento está en torno a la tendencia. El único dato que vemos anómalo es este. Y voy a borrar lo que escribí por acá. ¿Aguantan todavía, jóvenes? ¿Tienen fuerzas para avanzar un poquito más? Hola. Sí, doctora. ¿Sí? Ya. Entonces me apuro. Entonces acá vamos al método. ¿Ya? Método. 1. Y vamos a ir al método 2. Y hay otro método 3 más, pero no vamos a hacerlo ahora. Ya. En este caso, vamos a obtener el logaritmo de la concentración. Y acá la absortancia. Absortancia. ¿Dónde te trabajas con absorbancia? ¿No? Entonces, logaritmo de la concentración. Ampliamos. Ya está. Ese sería el logaritmo de la concentración. Estamos hablando de esta concentración. Estaría acá. ¿Ya? Ahora vamos a obtener la absortancia. ¿Me dictan, por favor, cuál es la absortancia?
voy a insertar una gráfica, digo, una columna para que me entiendan. ¿Sí? Ya, vamos a sacar la transmitancia del promedio de la absorbancia. Este es promedio de... por si acaso. ¿Cómo obtenemos? Igual, potencia, el número 10, punto y coma, eso es en base 10, punto y coma, la absorbancia, negativo y el promedio de la absorbancia. Promedio de la absorbancia, 100. Ya, así. Como no me interesan los otros números, basta con un decimal, expandimos, ya tenemos las transmitancias, ¿ya? Y la absorbancia es 100 menos la transmitancia. Cerramos paréntesis y ya tenemos el valor de la absorbancia, ¿ya? Me interesa el logaritmo de la concentración con la absorbancia para este método 1, ¿ya? Para mi método 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a graficar. Insertar la misma gráfica, siempre XY. Alguien no me pido gol. ¿Quién no me pido gol? Ay. No estarlo buscando. No puedo empezar. Acá. ¿Dónde está? Insertar. La. Ajá. Y ajá. Ya está. Cerramos. Vamos a hacer pequeñito acá para que se vea. Ahí. Este título no tiene sentido, lo vamos a quitar. Y vamos a colocar las unidades. Este es el logaritmo. Ay, perdón, esto sería la absorbancia. Ya, en porcentaje. No es absorbancia, ya saben. Y acá sería el logaritmo de la concentración, es decir, de ppm. Para que se esté marcando, ¿ya? Entonces, este grafiquito nos va a servir para definir quién sale y quién se queda. Agarro una línea recta, imaginaria. Lo vamos a hacer punteado. Y que sea así. Ahí, se nota. ¿Qué dice? Que definitivamente un dato que no coincide con la secuencia, ¿no? Incluso 2, viene a ser este. Insertar, porque ya decíamos, ¿no? Pero ahora demostrando este punto. No entra. ¿Ya? Ese punto no va a entrar. Debe eliminar. Esto le dice el método 1.
El método 2, en cambio, que lo vamos a pintar de color celeste, ¿ya? Nos dice que obtengamos la transmitancia, lo grafiquemos con el error fotométrico porcentual, como lo hicimos en la pizarra. Ya tengo la transmitancia. Miren, acá está. Puedo copiar, pegar. Pero esto está arriba como solo me faltaría el error fotométrico. Y lo podemos obtener como ya les habíamos indicado. ¿Verdad? Concentración 2 menos concentración 1 dividido entre la concentración 1, todo dividido entre la transmitancia 1 menos la transmitancia 2 por 100. Completo. Espero que se completa mi ecuación. Está. Y sale 3.1%. Expandimos y esos serían mis valores. ¿Ya? ¿Qué dice? Ya, nuestros datos. Fíjense que en la parte inferior no hay problema, a pesar de que la precisión tenía una alarma, ¿se acuerdan? Que hay una alarma en la precisión. Eso vamos a definir con el límite de cuantificación y detección, ¿ya? Entonces, dice que no, definitivamente no ingresa este dato, ¿ya? Y nos dice el espectro fotómetro, el fotocolorímetro, muestra apropiado valor de error fotométrico bajo. ¿Alguien quería hablar? Abrió su micrófono. Hola. Hola. Creo que ha bajado el volumen, ¿no? Ya, seguimos. Ya terminamos. Nos dice que estos son perfectos, que no hay error fotométrico. Entonces voy a colocar una D de bien y bien. ¿Ya? Donde ya aumenta el error fotométrico en estos dos valores. ¿No? Alarma. ¿Listo? Y este tiene una alarma porque es tan bajita la cantidad de analito que hay inestabilidad, por eso el coeficiente de variación. ¿Cómo puedo mejorar este dato? Es repitiendo, volviendo a preparar esos tubos y volviéndole. ¿Ya? Pero de los que estamos seguros son de estos datos. ¿Ya? Entonces yo me voy a ir al extremo. ¿Ya? Voy a tomar solamente aquellos que tienen un error fotométrico que está de 6% para abajo. Mejor si fueran todos 4% para abajo. ¿Ya? Entonces, en esta sección que estamos trabajando, se combinan dos factores. El analito, o como les digo, el método y el instrumento como tal. Cómo responde el instrumento y cómo está trabajándose con el analito de acuerdo a la disolución que se prepare y de color blanco que se utiliza. Entonces voy a copiar este gráfico acá y a la vez vamos a graficar
transmitancia versus error fotométrico. ¿Ya? Por no colocar infinito voy a colocar 100. ¿Ya? Pues si no, que sean 0, porque por ahí los confundo. Ya. Ya. Modificar. Para nosotros X es la transmutancia. Perdón. X es la transmutancia. Y yo ya me estoy cansando, ustedes también deben estar cansados. Aceptar, aceptar. ¿Ya? Sale más o menos así. Pero como no quiero dejarlo incompleto, pues voy a tener que llenar los datos. Abajo es transición. No escribo bien, ustedes me corrigen. Y al otro lado era el error fotométrico porcentual. Está. Ya. Entonces, otra vez, insertar una línea imaginaria. En realidad nos guían los valores, ¿no? Todos aquellos datos paralelos al eje de la transmitancia o a la variable de la transmitancia o a la variable independiente ingresan en la curva de calibración y todos los que se desvían hacia abajo o hacia arriba no ingresan. Como límite detallado estaría el 4% y podemos alcanzar incluso hasta el 6%. ¿Ya? No hay problema. Hay mucha discusión al respecto, pero no sobrepasamos más los porcentajes. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? De esta región, cualquier dato por estos valores, ¿no? No es posible leer en el instrumento. Y datos por acá que suban a valores más elevados tampoco, sino solamente esta región. ¿Ya? Así, más o menos. Eso te está indicando. El método 1, de esta manera, alineando, y el método 2, considerando el error fotométrico. Entonces, ¿qué hago por fin? Termino mi curva de calibración. Y me voy a quedar con el siguiente dato. X, solamente el margen que hemos seleccionado, que sería 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Y Y, el promedio. 1, 2, 3, 4, 5. Solamente los 5 datos. Aceptar, aceptar. Ese gráfico que yo lo tenía en dudas acá, es este, en principio. Ahora lo tengo ya perfeccionado con datos experimentales. No estoy
haciendo desaparecer datos por desaparecer, ni permitiendo que ingresen datos anómalos, ni nada por el estilo. ¿Ya? Pues me voy por acá y este va a ser, va a terminar con un gráfico final. La absorbancia, la concentración y con los 5 datos. Y esta sería su ecuación final. Ya, solamente con esto. 1, 2, 3, 4, 5. 5 con el promedio. ¿Qué me indica acá? Sí, eso es. En cambio, este otro método me dice, ingresa todo hasta aproximadamente ahí. Aproximadamente. Ya, desde el primer dato. Pero de todas maneras sale el último definitivamente acá. ¿Sí? Ah, esto que estaba marcando. Listo, me quedo con esos datos. Y ahora sí, eres 0990, digo 9937. ¿Ya? Listo, habría concluido. ¿Qué hago ahora? La última parte. Teníamos calculado estos valores. Voy a copiarlo acá. Ya nos vamos. Estos datos. Y tengo mi ecuación. Ahí está. Dice que el intercepto, la pendiente, son iguales a el intercepto 0.0468. La pendiente 1.0302. Ya, esos dos datos. Y ahora quiero conocer mis límites de detección y concentración, pero no en unidades de absorbancia, sino en unidades de concentración. Y lo que hago es despejar de la ecuación de la recta, ¿se acuerdan? Y es igual a A más B, X. Entonces necesito X. X va a ser límite de detección. Igual. Va a ser igual al intercepto 0, a la señal del límite de detección 0,0, disculpen, 0,088 y 0,99, 88, menos el intercepto 0,0468. Pegamos paréntesis y dividimos entre la pendiente 1.0302. Pegamos acá. Entonces el límite de detección va a ser igual así sale. ¿Me confirman, por favor?
No me están confirmando. Ya. Entonces, acá está el dato 1, ¿ya? Y 2, Sí, así sale, doctora. ya. Acá ya no lo tendríamos en unidades de absorbancia como está acá. ¿Bien? Unidades de absorbancia y acá lo tenemos en unidades de concentración. ¿Ya? Digo, de absorbancia igual acá abajo. Ahí. Si no, acá ya está en miligramos litro. Minúscula. Minúscula. Ambas concentraciones, miligramos litro, miligramos litro. Por ejemplo. Ya. Entonces dice que desde 0,04 detectas el ABC. En mi ejercicio, a ustedes con sus datos, puedes cuantificar. Entonces, sí se puede publicar el resultado. Puedes cuantificar a veces. Decir cuánto es. Pues declarar cuánto hay desde 0,046. Entonces, me voy por mi tabla. 0,025, ¿qué significa? Definitivamente no entra. No entra. Además de que tenía 13% de coeficiente de variación. Porque tu método, en tu instrumento, puede detectar y cuantificar desde 0,04. 0,04 estaría por debajo de 0,05, pero muy por encima de 0,025. ¿Está? Ok, bien, ya hemos terminado esta parte. Entonces, ¿cuál es el margen, el rango lineal en el que podemos trabajar esta técnica? Confianza vamos a tener en los resultados muestra, si fueran ya muestras que estuvieran trabajando, desde 0,046 miligramos litro, escribiendo las teclas, combinado esto. ¿Ya? Resultados cuantificados en muestra desde 0,046 miligramos litro hasta acá. ¿Qué concentración representa? 0,9. Hasta 0,9 miligramos litro. Ese es nuestro rango lineal. ¿Listo? No hay por dónde perder. Ese es nuestro rango lineal. De 0,046 hasta 0,9 funciona perfectamente nuestra curva de calibración. ¿Qué más te dice de estos resultados? ¿Cuál es la sensibilidad? ¿Cuál será la sensibilidad? La sensibilidad es la pendiente. ¿No? ¿Y cuánto es la pendiente? Es 1,0302, voy a copiar todo, unidades de absorbancia por cada o miligramo litro. Esta es la clave del dato. ¿Sí? Esa es la sensibilidad de calibración para lo que acabamos de hacer.
¿Listo? Obtuve el rango lineal, obtuve también la sensibilidad. Sé que hay precisión, ¿dónde? Entre 0,046 a 0,9 miligramos por litro. Hay precisión, sensibilidad, y como la ecuación de regresión es lineal, entonces lo más cercano a la realidad es que tengamos certeza de las concentraciones, es decir, estaríamos hablando realmente de confianza. Ya. Hay otras pruebas más estadísticas que se realizan, pero estamos empezando de a poco. Ya. En limpio me quedaría para trabajar mi gráfica, y en limpio copiaría solamente esta parte. Niveles, ¿sí? Copiar, ya para guardar en mi cuaderno de trabajo, ¿no? Esto y el promedio. Y eso también grabaría en el instrumento. No lo suprimir. Ya. Ya. Esta sería mi tabla. Al final me quedaría 1, 2, 5 niveles de dilución, en realidad desde 0,04, ¿verdad? 0,05 con mi experimento hasta 0,9 con su respectivo promedio de absorbancia. Esta sería su gráfica, ¿ya? Y esta sería su conclusión. ¿Desde dónde? Desde acá, ¿no? Todo esto. Todo esto. Final de final. Eso se graba en la máquina y lo que se hace es trabajar con las muestras, que nos falta hacer ahora con ustedes. Muchos de la riboflavina ya han grabado, ¿ya? Y a los que les ha salido el no tanto, porque hay que repetir. ¿Listo? Entonces, ¿dónde hemos fallado? Por el momento eran nuestros coeficientes de variación. Hay que mejorar los pipeteos, coordinar bien el trabajo, ¿no? ¿Preguntas? Preguntas, miren, ya es las 11, 2 horas no estoy teniendo. Preguntas. Hemos reemplazado con creces una clase y algo más. Consultas, jóvenes, antes de que vayan a descansar al feriado. Abidán, Darío, Alison, Marlene, Natalie, Alejandra, Jocelyn, ¿están despiertos? Sí, doctora. 42 doctora. han desertado. Daniela, Daira, Carla, Doctora. ¿Están? ¿Viven? Doctora, en el ESOR foto, en el porcentaje sí, fotométrico siempre dejamos ese espacio, ¿verdad? ¿Cuál espacio? Ah, ¿El esto de primer acá. espacio? Sí. Este. Sí. Ah, ya está bien, doctora. Es pues una derivada, porque hacemos el diferencial, ¿no? Otra consulta. Una molécula es responsable de que hagamos todas esas cosas, con 2 moléculas igual, ¿ya? Una molécula, le damos su coeficiente de actividad,
la curva, afinamos la curva, ya no es rectar por rectar, extrapolar por extrapolar, no, 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 no. Este es el limpio de los limpios, el final de los finales. A ver, molestaremos 30 segundos más. Luz, Alejandra, ¿está? ¿Vive? Sí, doctora, aquí. Alba, Belén. Ya no está. Doctora, una consulta. ¿Puede ir a donde ha detectado el límite de detección? Límite de detección. Sí, en las conclusiones estaba. Ahí está. ¿Esto? Sí, el límite de cuantificación utilizamos en la conclusión. Bueno, nos ayuda a ver. El límite de detección, muy aparte para detectar el ABC, la conclusión, cómo podemos utilizarlo después? Ah, ¿podría indicarme un poquito más fuerte? Ah, perdón, O acérquese a su micrófono. ya. Ahora sí. Ya, no, porque no la escuché bien. Ya. No, solo quería que me ayude, doctora, con la interpretación del límite de detección. Ya, ¿qué le digo? Cuando está en unidades de absorbancia, como está acá arriba, significa que esa es la señal de límite que detecta presencia de ABC, ACB, ¿no? Así clasifican. Lo mismo acá, pero ya está en unidades de concentración. Es el valor límite en masa, en cantidad, en concentración, que detecta ACB. En este caso, como señal que detecta ACB. Ya, gracias, doctora. Y el límite de cuantificación sería el límite de señal, sigue siendo señal, que sirve para reflejar cantidad. Ya no solo decir, ay, no estoy segura de la cantidad, pero ay, en este caso estoy segura de la cantidad que se detecta a partir de esta señal. Y lo mismo acá. Y acá. Límite que detecta presencia de ACB, que es 0,04 para abajo. Y de 0,04, digo, y de 0,0, perdón, desde 0,04 detectamos, y desde 0,046 hacia arriba ya podemos cuantificar con certeza. Eso significa LD y LC. ¿Ya? Ahora, en varias técnicas no les van a mostrar esto. ¿Por qué? Porque las técnicas de análisis de trazas tienen obligados declarar estos valores, ¿ya? Pero los que no trabajan con trazas van a intentar, si bien conoce el que desarrolla el método detalle, ¿ya? Lo que vamos a intentar es trabajar acá, donde estoy colocando estos puntitos a colores. Vamos a escoger otro color. ¿Qué color? Ya, ahí.
Entonces intentamos trabajar no cerca de los límites, sino de la parte central hacia arriba y de la parte central hacia abajo, que sería la zona de confort en la determinación de analítica. Y siempre tratamos de que las muestras caigan por acá, por dilución, por concentración. Intentamos llegar acá, para que nunca estemos arriesgados a estar en esta duda de los límites. Pero cuando se trabaja con minerales y con técnicas de alta sensibilidad, entonces estamos obligados a declarar estos valores. ¿Por qué? Porque esos datos en las notas siempre van a estar por acá. ¿Ya? Eso es. Entonces, esa Ya. es la concepto. Gracias, doctora. Listo, muy bien. Ya, estaba en Alejandra, así de... Carla Adriana, ¿está? No está. Daira, ¿está? Sí estoy, doctora. Daniela, Melanie. Hola. Daniela. Sí, doctora, estoy. Ahí está, existe. David. No está. Isamar. Tampoco. Laura, me voy a acordar. Presente, Isamar. Lucero. Sí, doctora, presente. Luz, Aurora. Presente. Marlene, Luna. Presente, doctora. Nicole Kidman. Pamela, Alejandra. Presente, doctora. Solángel. Presente, doctora. Listo. Como siempre, las chicas y pocos varones son más dedicados. Listo, listo, digo, eso es todo, jóvenes. Ahora sí vayan a descansar, sueñen con los angelitos, descansen todo lo que puedan mañana y tengan